¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Chichacún desató fuertes lluvias sobre la sabana que desbordaron la laguna de Fuquené y Siecha. Poco a poco la tierra en la que vivían los muiscas de Bacatá comenzó a desaparecer por las aguas. Muchos murieron ahogados y los pocos sobrevivientes no tuvieron más remedio que subir a las cimas de las montañas. Pero el nivel de las aguas no dejaba de subir. Luego Bochica arrojó la vara de oro hacia el sur de la sabana. Dos peñas se abrieron y formaron el salto de Tequendama. Las aguas tomaron su curso hacia el sur y se formó el cauce del río Bogotá. Bochica, furioso por el castigo dado a su pueblo, condenó a Chichacún a cargar eternamente la tierra sobre sus hombros. Relató Muisca. El salto de Tequendama es una catarata natural formada por el río Bogotá en Soacha, Cundinamarca, que ha sido desde el principio de la ocupación humana un lugar de atracción místico, teniendo en cuenta su belleza natural, su enigmático paisaje cubierto por bruma la mayor parte del tiempo, la potente y ensordecedora caída de agua, su misticismo prehispánico y los frecuentes suicidios. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a Café Coloquio. ¿Qué más, Mauro? Semana? ¿Bien o no? Muy bien, ¿qué tal tu semana? Muy bien, Mauro. Aquí listos para empezar con un nuevo capítulo. Capítulo bien interesante, Raúl. Hoy hablaremos acerca del Tequendama, el salto del Tequendama. Y el lago de los muertos, y también una mansión que hay allí embrujada. Bien interesante, Mauro, todo esto, muy rodeado de misterio, leyendas, una cantidad de cosas bien interesantes. Antes de empezar, queremos saludar a Karen Andrea Palacio allá en Miami, que fue la que nos propuso este tema. Saludos allá en Miami. A Karen y a todos los que nos escuchan allá en Estados Unidos. Un saludo muy especial entonces para Karen desde acá, desde Medellín. Muchas gracias por la recomendación. Y también quiero darle un saludo muy especial, valga la redundancia, a una oyente muy especial que siempre está allí pendiente cada 8 días para escuchar cualquiera de los capítulos que vamos grabando. Y se trata de Cirley Gallego. La cumpleañera. La cumpleañera Cirley Gallego, mi madre. Un saludo muy especial entonces, mamá, desde aquí, desde Café Coloquio. Allá en Venezuela. Allá en Venezuela. Bueno, Raúl, entonces hablaremos del salto del Tequendama, pero antes de entrar en materia, quisiera 2 cosas. Invitarte primero a un café. Y café en mano, quisiera también saludar a nuestros oyentes. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan en todo el mundo, Raúl, porque estamos ya siendo escuchados en muchas partes. Así es, Mauro. Lo venimos diciendo hace días. No olviden darle a me gusta al capítulo. Sé que les va a gustar mucho. Es muy interesante lo que vamos a hablar ahorita, una historia muy colombiana, muy de nuestra cultura. Y también recordarles que nos compartan y que no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es kfecoloquio@gmail.com. Estaremos muy pendientes de aquello que nos escriban, de lo que ustedes quieren que investiguemos y que narremos en nuestro podcast. Bueno, Raúl, entonces vamos a hablar acerca del salto del Tequendama. Pero espera. Usted que está escuchando, dele me gusta. Espera que le dé me gusta y yo empiezo. Listo, ya le dio. Empecemos. Ok. Bueno, salto del Tequendama, hermano. Y el lago de los muertos. Me llama mucho la atención lo que leí al principio, y hablábamos de un personaje que se llama Bachué. Y es que este personaje, Raúl, es bien interesante porque la descripción es de un hombre de tez blanca, colorado, ojos claros, barbado, con una barba amplia, larga hasta la cintura. Un hombre de túnica, descrito con túnica, sandalias, y adicional a esto, se narra que este hombre se acercaba a los caciques y se hacía entender porque no conocía su idioma. Hablaba en otra lengua. Estamos hablando entonces, en este caso, de un extranjero. Sí. Qué interesante hablar o hacer referencia a este personaje, porque es que, Raúl, la misma historia o el mismo personaje, muy similar, tal vez con otro nombre,
Se da también en la cultura azteca. Hay un relato en México, en el México precolombino, de un ser venido de otras tierras que llegó navegando sobre una balsa que era arrastrada por dos serpientes emplumadas, dice el relato, que llegó a estos lares de México, al México precolombino, al pueblo azteca, y que les enseñó a cultivar, les enseñó cultura, les enseñó a orar, una cantidad de cosas, y lo mismo hace este personaje que está siendo narrado en este relato muisca. Entonces, qué tremendo cómo las culturas van compartiendo ciertos mitos y cosmovisiones y cosmologías. Pero muy similares, Raúl, muy similares. Sí. Cuando hablamos de Bachuet, sí. Mira que en la creación del salto del Tequendama, él le da un golpe a unas peñas, a ¿no? la peña que se a la peña que se abren dos, y pues aquí podemos identificar un Moisés. Qué pena, yo dije Bachué, pero es Bochica. Es Bochica, sí, lo que pasa es que son personajes de la cultura muisca. Cuando hablamos aquí de la cultura muisca nos referimos a los pueblos indígenas que habitaron en el altiplano cundiboyacense, en Cundinamarca y en el sur de Santander. Entonces, cuando hablamos de muiscas o de chipchas, nos estamos refiriendo a esa cultura indígena. Y cuando tú hablabas de Bochica, esa figura bien interesante que acabaste de dar la descripción, el que salva a este pueblo y hace lo que tú dices, abre esa peña y ahí se forma la catarata o el salto más bien de Tequendama. Y ¿sabías qué podría ser? ¿Sabes qué significa Tequendama en esta lengua muisca o chipcha? No, comentando. Significa puertas abiertas. Puertas abiertas. Mira, Raúl, vamos a finalizar pues pero es que es interesante sí, pero este señor, pero para dar continuidad, pero quisiera como hablar este otro fragmento. Ese señor les enseña a orar, según el relato, y él le oraba a su Dios, un solo Dios, que era un único Dios, solo Dios. Qué interesante, ¿no? Interesante las figuras. Como llega, desaparece sin darse cuenta. Y enseñaba moral y algo de ética y de modos y de costumbres y una serie de cosas. Interesante este personaje, Bochica. Bueno, Mauro, entonces, el Salto del Tequendama está ubicado aproximadamente a unos 35 kilómetros al suroeste de Bogotá. Es decir, está más o menos a unos 50 minutos, una hora de la capital de nuestro país, Colombia, que es la ciudad o la bella ciudad de Bogotá. La cascada cuenta con una caída de 150 metros de altura. ¿Cómo te parece? Y te invito a que pienses en lo siguiente, en que cuenta 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el tiempo que demora un cuerpo o una persona al arrojarse y caer al fondo del salto del Tequendama. 6 segundos. Tremendo, parece muy poco, pero en realidad eso es mucho mientras claro, está cayendo. Son 157 metros de altura. Tú sabías un dato interesante del salto del Tequendama, Raúl, y es que es considerada la caída de agua más alta con mayor volumen de agua cayendo en el mundo. Porque, valga la aclaración, la caída más alta de agua en el mundo se encuentra en Venezuela y es el Salto del Ángel. 1283 más de metros. 1000 metros, algo así. En el caso del Salto del Tequendama, hablaba de 150 a 157 metros de altura. Mucho más alta que las cataratas del Niágara, 93. que cuentan con 93 metros. Entonces, para que quede claro, es considerada la caída de agua más alta con mayor volumen cayendo de agua en el planeta. Bueno, ahí tienen otros, ¿sabías qué? Dato curioso. Bueno, entonces arrancamos. ¿Qué podemos hablar del Salto del Tequendama? Bueno, 1928 se inaugura el Hotel del Salto. Okay. Tú tienes una información muy interesante cómo se hace esta casa, que es la casa embrujada que vamos a hablar más adelante. Bueno, pero para hablar de esto, mira que tenemos que remontarnos a los que primero visualizaron el 1801. El Salto del Tequendama. 1801, me acuerdo muy bien. Hablamos de José Celestino Mutis. Alexander von Humboldt. ¿Sí o no? Y el más reciente que fue el señor Venderhamen. Tomás Venderhamen. Un señor holandés. colombo-holandés. Bueno, pero antes de este señor
Cuando hablamos del sabio Caldas, hablamos de José Celestino Mutis. Imagínate De von Humboldt. que Mutis, pues todos sabemos que fue un botánico muy importante de Colombia. Español. Bueno, que hizo la botánica pues aquí en Colombia. Este señor se acerca al Salto del Tequendama, hace un estudio de las plantas y todo lo que era pues como la fauna, el bosque como tal, ¿cierto? Y en aquel entonces había una señora que era la virreina. Esta virreina se llamaba María de la Paz. Esta señora convence a José Celestino Mutis de que por qué no hacían un paseo para conocer el Salto del Tequendama, y eso ocurrió, Raúl, ¿sabes en qué fecha? En 1791. Esa es conocida como la primera caminata oficial ecológica o turística hacia el Salto del Tequendama. Y también científica, claro. También científica, pero antes había estado explorando Mutis el lugar, y entonces ya después lo convence la virreina María Paz de que hicieran esa caminata como tal. Eso podríamos entonces decir que fue la primera caminata como tal. Entonces vamos a hablar acerca de la inauguración del hotel. 1928. 1928, imagínate que en aquel entonces pues la gente se acercaba al Salto del Tequendama, iban de paseo, y el presidente de la época, Pedronel Ospina, decide llevar a cabo una construcción, y es que llevar la vía férrea hasta allí, hasta el Salto del Tequendama. Y entonces ahí construyeron una estación del tren y hotel. Se construye la estación del tren, que fue pensada como estación de tren, pero con hospedaje. Con hospedaje, claro. Y bueno, en fin, lo que terminan haciendo es una cosa bellísima. Es un edificio de corte victoriano muy bonito, una arquitectura victoriana. Y lo interesante del caso es que Pedronel también, dentro de las especificaciones, se manda hacer en esa parte del hospedaje una suite presidencial. Qué maravilla. Que tristemente no pudo habitar, no pudo inaugurar. Murió unos meses antes de la inauguración, ¿no es cierto? Creo que fue un año antes. Sí. Que muere este señor, murió creo que en Medellín. Murió en Medellín. Y no pudo estrenar la suite presidencial. Se lleva a cabo pues la construcción del hotel, se termina, y ahí va la alta sociedad. A su alrededor hacen una especie de barandal, un mirador donde la gente podía ir, disfrutar, ver el panorama, ver la caída de agua tan espectacular. Y bueno, ya después de mucho tiempo esto finalmente fue abandonado. Bueno, 1928. Esta época fue una época de oro para este lugar, porque como lo acabas de anotar ahora, iba gente de la alta sociedad, hacían paseos, entonces se volvió, y había también una hidroeléctrica cerca. Esto trajo progreso y resulta que iba gente al hotel. Fue la época dorada del lugar, pero también fue la época del fenómeno de los suicidios, que posiblemente ya se practicaban, pero de los que no hay ninguna referencia escrita en ese entonces. Entonces, Mauro y oyentes, es posible que especialmente desde la década de 1930 el número de suicidas aumentara al ganar importancia pues el Salto del Tequendama como un lugar místico y seductor para las personas que querían abandonar este mundo. Ahora lo expresabas, las mejoras de las vías de comunicación es evidente que facilitaron que la gente llegara más fácil hasta la catarata y se arrojara al vacío. Algo que en tiempos anteriores resultaba más complejo porque no era tan fácil llegar hasta este lugar. No era fácil el acceso, me imagino que no habían carreteras, pues bueno, finalmente la primera fue esta vía férrea, y sí, obviamente eso facilitó la llegada al sitio como tal. Bueno, Mauro, entonces ahí empieza todo este asunto de los suicidios. Imagínate que para la época hubo fotógrafos de prensa que tomaban las macabras fotos finales y llevaban esas fotos y los mensajes a familiares y conocidos del suicida. La mayoría de los suicidios tenían razones como cosas raras, económicas o sentimentales. Y Mauro, siempre hubo testimonios que decían que el sitio tenía como una extraña energía que en cierto modo hechizaba a las personas y las obligaba a saltar al vacío. ¿Cómo te parece? Tremendo, siempre el misterio, ¿no?
Sí, ese misterio y ese hálito y sobre todo ese paisaje que es la bruma que se forma en la caída del agua, todo nubado, todo lúgubre de alguna manera, pero bonito. Entonces, más que esto, hay un motivo que hacía seductor el salto del Tequendama para acabar con la vida por mano propia. ¿Y sabes cuál era? Era la desaparición absoluta. En ese tiempo, Mauro y oyente, el que saltaba, como vamos a ver ahora desde la piedra del suicida, esa persona desaparecía totalmente de la faz de la tierra o para la gente, porque hasta ahí llegaba su presencia física, no se rescataba el cuerpo ni nada. Te comento que hay unas fotos que me parecen perturbadoras y es una foto antes de saltar porque se llegó a tener para la época que estamos hablando de los 30, de parte de los fotógrafos la prensa de la época, cierto morbo, porque si usted quiere pueden ver me gustaría de pronto dejar el link ahí en la descripción del video, de la foto de María Prieto antes de arrojarse al salto. Hay una foto de ella, sale ahí antes, minutos o segundos antes de saltar, y escribió una nota suicida. ¿Qué decía Mauro? Bien tremendo lo que escribe, corto pero sustancioso. María Prieto, antes de arrojarse al salto, escribe lo siguiente: por la ingratitud me confundo en la profundidad del misterioso salto de Tequendama. 4 de noviembre de 1935. Saltó por un desamor y le dejó esa nota al novio. Qué interesante. Ahorita que socializábamos, te decía que inmediatamente me acordaba de El abismo de Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Mira que lo que decías acerca del hechizo que genera el salto me hace acordar de uno de los exploradores que manifiesta en un escrito que era más sobrecogedor la belleza que generaba que el temor. Claro, así es. Porque de todas maneras ver una caída de agua tan impresionante pues debe generar también cierto temor, ¿no? Y asombro. Pues Mauro, yo estuve, haciendo un paréntesis breve, yo estuve en un salto aquí que hay en Antioquia, entre la población de La Ceja y del Retiro y de Abejorral, que se llama el Salto del Buey. Y estuve en la base, bajé hasta la base donde cae la cascada, que se llama, como te digo, el Salto del Buey, y es una caída, póngale, de 50 metros. Y el estruendo de esa agua, esa masa cayendo en volumen, ese estruendo es ensordecedor, es aterrador, es un sonido fuerte y le genera a uno como esa majestuosidad de la naturaleza. Y te hace sentir pequeño. Sí, claro que sí. Mauro, pero entonces pasemos a las anécdotas que podemos encontrar en estos suicidas. De acuerdo. Entonces, hay varias, Raúl, hay varias, pero bueno, una de ellas pasó el 27 de enero de 1941 y se trata de un policía retirado de nombre José Suárez. Este señor caminaba con su novia Isabel Vargas en las inmediaciones del Salto, del Salto del Tequendama, ¿cierto? Sí. Y iba conversando con ella tranquilamente cuando repentinamente besó a la mujer, subió a la piedra llamada como la piedra del suicidio, se quitó el sombrero y en el sombrero puso un papel, una nota. Arrojó el sombrero ahí al ladito, al prado. Sí. Y ante la mirada de centenares de personas que habían, porque recuerda que en aquel entonces era un paseo, un sitio turístico, ante la mirada pues, de todo este montón de personas, este señor saltó al abismo. Se arrojó. Isabel intentó también pues como detenerlo y arrojarse también con él. Matarse con el esposo. Sí, porque imagínate pues la impresión, este man sin decirle nada llega y salta. Pero afortunadamente pues fue detenida por el agente de guardia Víctor Rein. Estaba pues allí al pendiente como tal. Precisamente por eso, porque se dan saltos de personas que suicidan. Suicidios, y esto pasó en el 41. Pero ¿cómo te parece que también yendo a esa misma fecha del 1941, hasta ese momento era imposible recuperar los cadáveres que caían ahí al fondo, que ese fondo donde caían esas aguas se llama el Lago de los Muertos. Que también eso genera pues como más misterio. Claro. Más misterio, y de eso vamos a hablar más adelante. Claro, porque es que cuando alguien saltaba del Tequendama, el cuerpo no era recuperado, pero en ese mismo año, en 1941,
¿cómo te parece que saltó un señor llamado Eduardo Umaña? Y este señor trabajaba en una empresa llamada Taxis Rojos. Entonces resulta que los compañeros, había como mucho compañerismo en esta empresa, dijeron que iban a rescatar el cuerpo. Lo intentaron como 9 veces, ¿cómo te parece? Porque bajar hasta allá era siempre complicado, un terreno muy escarpado, De hecho, empinado. lo descartaban, el que caía allí Sí, ni siquiera ya lo se buscaban. desaparecía. Entonces, ¿cómo te parece que estos compañeros de esta empresa empiezan a hacer las maniobras para rescatar el cuerpo de Eduardo Umaña? Cuando regresaban rendidos antes del primer fracaso, Jorge Bejarano, que era un compañero y uno de los mejores amigos del suicida, intentó saltar en 6 ocasiones y sus colegas tuvieron que detenerlo y ponerlo en manos de la policía. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que resultó que Bejarano tenía un pacto de muerte con Umaña. Ambos se matarían con un día de diferencia. Y esto fue lo que sucedió. Y este tipo quería saltar para cumplir el pacto de muerte que tenía con el señor Eduardo Umaña. Entonces narran estos compañeros de esta empresa que cuando lograron llegar a la caída del agua, que era lo que llamamos el Lago de los Muertos, eran aguas remolineándose, turbulentas, y dice que este señor no aguantaba el olor a putrefacción tan fuerte. Logró ver un bulto, porque así lo narran ellos, con esos términos, logró ver un bulto, algo que daba vuelta en esos remolinos y flotaba, y era el cuerpo de Eduardo Umaña. Lo logra avistar, vuelve otra vez, con más ayuda, con más apoyo. Cuando llegan, sacan el cuerpo. Imagínate que el cuerpo estaba desnudo. Tenía solamente una media en un pie y medio zapato en el otro. Medio zapato. Medio zapato. La corbata la tenía amarrada, anudada en los ojos como para no ver nada. Y como ya llevaba varios días ahí muerto, la corbata estaba casi que metida entre la carne de su cara. Así sacaron a este señor y fue el primer rescate que hicieron de un suicida en el Salto del Tequendama. Imagínate la corriente, todo eso es lo que logra. El agua putrefacta, el olor, la contaminación ya que para la época tenían las aguas de este río. Imagínate, pues es básicamente todo lo que desechan las personas que habitan la capital de nuestro país, ¿no? No, Pero eso mira es que, antes de llegar a la capital, antes de los pueblos antes, pues. Pero bueno, bueno, hay otro, Raúl, hay otro bien interesante también. Uh-huh. Hay uno que ocurrió en 1946 y se trata del cabo del ejército Roberto Brooks y su esposa Gloria Osorio Rocha. Esta gente iba en su carro, dejaron el carro parqueado, el Jeep del ejército, Sí. y en la piedra del suicidio dejaron sus pertenencias, pues, ¿cierto? Dejaron sus pertenencias personales junto a 2 cartas que pusieron ahí, Como ¿cierto? despidiéndose. Como despidiéndose. Sin embargo, Bruce ya estaba casado, o sea, tenía 2 esposas este man. Estaba casado con Concha Rodríguez de Burch. Entonces la dejó y se casó con esta. Sí, señor. Y tenía 3 hijos con ella, por lo que se comprende que la estaba engañando, pues. Y estaba cometiendo, me imagino, que el delito de que bigamia. Así es. Bueno, ellos estaban, al estar pues enamorados y en delito eso se llama el delito de bigamia, Sí. en aquel entonces eso era condenado, tomaron la fatal decisión pues de lanzarse allá, ¿cierto? Sin embargo, la ausencia de cadáveres, porque ya para la época se recuperaban los cadáveres, esto generó como desconfianza y la prensa empezó a hablar. Y alertó pues a las autoridades como tal. Entonces alertaron a las autoridades fronterizas. ¿Y cómo le parece que...? Cúcuta y Venezuela. Sí, señor. Detuvieron a la pareja en Cúcuta unos días después. Ya pues. O sea que ellos lo que pretendían era hacerse pasar por suicidas y irse pues, para Venezuela, abandonar el país y irse para Venezuela. Vea, pues, qué pero no anécdota les salió la jugadita. Bueno, hay otra anécdota muy interesante que es más dramática que esa. Pues así es bien dramática. Claro, imagínate que había una señora llamada Carlina Garibello, que era una vendedora de fritanga. Creo que vendía ahí morcilla y fritanga, o sea, fritos, cerca ahí al Salto.
Y esta señora, como pues estaba ahí trabajando diariamente, pues podía darse cuenta de estos suicidas, y entonces ella le daba información al periódico llamado El Espectador acerca de estas notas, pues, o estas crónicas. Y había otro señor llamado Adolfo Neuta, que era un cronista aficionado, era un fotógrafo, y él también le compartía estas historias de suicidios al periódico El Tiempo. Al parecer esto como que era muy apetecido entonces. Sí, claro, para sacar en los diarios. Entonces resulta que estas dos personas estaban ahí trabajando cuando de repente llega un joven. Estamos hablando de 1963, se acerca un joven donde ellos dos estaban y conversó con ellos un momento. Después de que conversó, salió corriendo y se arrojó al vacío, pero antes de arrojarse dejó un sobre en el suelo, o sea, una carta suicida. ¿Cómo te parece que estos dos personajes, Carlina Garibello y este señor Adolfo Neuta, al ver esa carta, se abalanzaron? Salieron corriendo el que primero cogiera sí. la carta. Y resulta que la señora esta fritanguera pues era como gruesita y robusta. Y el señor Adolfo Neuta era un señor de edad, entonces estaban como muy equilibradas las fuerzas. Cuando se arrojan a coger la carta, empiezan a forcejearse, empiezan a rodar y van a dar los dos al vacío, llevándose en el sobre consigo y muriendo con el suicida. ¿Cómo te parece, pues, por esa disputa? Terminan haciendo ello entonces parte de esa crónica que me imagino que posteriormente se escribió en los periódicos de la ciudad, ¿no? Mauro, en los casos más recientes está uno del 11 de agosto de 2023. Un señor, un tipo de 35 años saltó al vacío. Eso fue este año en agosto. ¿Y vos sabías que hay un sobreviviente? No, yo no tenía ni idea. Bueno, explorando, buscando, haciendo la investigación, me encuentro con un joven que, pues él dice que no pretendía saltar, sino que estaba observando el salto y que no se dio cuenta y que cayó. Se resbaló y cayó al vacío. Pero este muchacho logró sobrevivir a la caída y es hasta el momento la única persona que ha sobrevivido al salto del Tequendama. Interesante dato. Pues dónde cayó, cómo cayó, qué lo sujetó, no sé decirte, pero el tipo sobrevivió. Sobrevivió, vea. Interesante. Mauro, ¿vos sabías que entonces hay unas notas que dejan estos suicidas y hay unas muy, muy impresionantes? Esta es de 1952 y es una persona que saltó de allí, desde la Piedra del Suicida, y dejó una nota que decía: hoy me despido de esta vida miserable, yo soy desgraciado, de todo mundo vivo despreciado, vivo en una batalla solo, vivo y puedo seguir mi suerte. Dejó escrito este tipo en una carta. Y después vemos otra suicida muy tremenda y dice: para aquellas personas que les interese mi muerte, a nadie más que al destino puedo culpar de lo que me pasa. Quisiera vivir, pero el destino quiere que al empezar mi vida la termine. Amo y el amor me obliga a despedirme de este mundo ingrato. A todos los que mi decisión les cause pena, les ruego me perdonen. Gloria, una señora que saltó. Y otro dice: señores de la prensa y policía, el que la hace la paga. Yo la hice, luego debo pagarla, pero debo afrontar el más allá para evitarle a la sociedad el trabajo de juzgarme. Para los que sufran por mi muerte, 1000 perdones. ¿Qué puede hacerse el hombre cuando todos los caminos se le cierran? A los señores de la prensa les suplico que no sean muy duros en sus críticas. Adiós, Roberto. ¿Cómo te parece pues esas notas suicidas? ¿Sabes qué me llama la atención mucho de lo que acá, de las notas, de las 3 notas que acabas de leer? Y es la calidad de escritura de estas personas. Mira, algunos muy poetas, sí, muy profundos. Tenían pues como mucha calidad a la hora de escribir. Es que estos suicidios se volvían como románticos, pues. Pero bueno, Mauro, imagínate que el año pasado, en 2022, un hombre también como de unos 35, 40 años, saltó por en el carro y todo, un carro Aveo, creo que rojo, saltó. Y se dice que lo último que le escribió a la esposa por WhatsApp fue que lo disculpara, pero quería estar más cerca de Dios.
Eso fue el último que dijo. Tremendo, la nota pues, suicida, pues ya. Persona bastante perturbada, ¿no? Exacto. Entonces, Mauro, el último suicida allí fue este personaje que te digo de 35 años que se suicidó el 11 de agosto de este año 2023. Raúl, indaguemos un poquito sobre la piedra suicida, Bueno, que me comentabas algo bien interesante sobre la piedra suicida. La piedra suicida es esa piedra donde se han lanzado la mayoría de personas que se han quitado la vida allí. Sobre la famosa piedra hay 2 cuadrados blancuzcos, o sea, como quien dice, ahí había una señal de unas placas que de alguna manera tal vez las removieron. Y en esas 2 placas, en una decía, tus problemas tienen solución. El Señor Jesucristo te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa era la primera placa. Y creo que en la segunda era una placa conmemorativa a un suicida. Justamente en este lugar donde se oye el rugido del agua grisácea, oscura o contaminada, y donde los olores putrefactos empiezan a marear, era donde las personas dejaban sus últimos mensajes antes de morir. Esa es la piedra suicida. Esa es la piedra del suicidio. Y ahí hay otro monumento, digámoslo, interesante, Mauro. Sí, está un monumento que es conocido como la Virgen de los Suicidas. Ese está al otro lado del río, sí, justo al frente de la piedra de los suicidas. Y es la Virgen, pues, conocida como la Virgen de los Suicidas. De los suicidas. Pero bueno, Raúl, hay una historia de un primer suicidio, del primero que se llevó a cabo, o el primer suicidio, pues, del que se escribió en algún momento. No sabemos si antes alguien tuvo, pues, esa lamentable decisión, pero se trata de 2 príncipes. Hablando de la mitología muisca. La mitología muisca, sí, señor. Imagínate que resulta que estos 2 príncipes eran hermanos, hermano y hermano. Y estos 2 se enamoraron, hermano. Se enamoraron perdidamente y cometieron incesto. Entonces, sí, la mamá o la reina, me imagino que era la reina en este caso, ¿cierto?, los encuentra en su casa, en su vivienda, los encuentra teniendo relaciones sexuales. Esta mujer, pues, muy molesta, los acusa y los condenan, pues, a todo el pueblo, y ellos salen en huida por todas esas selvas, por ese bosque andino, porque cuando hablamos de esta región es un alto bosque andino, ¿cierto? Así es. Y finalmente llegan al Salto del Tequendama y en esa desesperación deciden tirarse. Y desaparecen en la bruma. ¿Será que esa es la carga que tiene este lugar, energética, mística y oscura? Bueno, no solamente esa, sino la de los otros que también fueron siguiendo el mismo ejemplo. Justo al frente, está la mansión embrujada. Está la mansión conocida como la mansión, pues, o el castillo del Tequendama, creo que se llamaba el castillo antes, algo así. Sí, esa casa hermosa, esa mansión de tipo victoriano, como decía ahora. Que era de la que hablábamos hace un momento, cuando se mandó, pues, a llevar a cabo la construcción. Inicialmente fue pensada como una estación y también como hospedaje. Es que de esos balcones saltó mucha gente también. Porque es que ese castillo tiene unos balcones que dan al acantilado. Y de ahí saltó mucha gente. Aparte de la piedra suicida o del suicidio, de ahí, de este lugar, de este hotel, de esta mansión, se suicidó mucha gente. Entonces, hay unas leyendas muy populares asociadas con esta casa y dicen que esta casa está embrujada debido a lo que te decía, que allí ocurrieron muchos suicidios y hay almas que no han encontrado la paz. Y bueno, y probablemente, o una de las hipótesis que hay al respecto, Raúl, es que decíamos hace un momento que esta gente se lanzaba, pero nunca eran encontrados sus cuerpos. Claro. Entonces no había forma de hacerles cristiana sepultura. Una cristiana sepultura. Es que, Mauro, imagínate que hay personas que afirman que desde afuera del hotel han visto figuras caminando en su interior como sombras y que durante la noche se pueden observar luces que parpadean. Tremendo. Bueno, y adicional a esto, agrégale que esto estuvo mucho tiempo abandonado. Y creo que ahí, ¿sabes una cosa? Se hacían rituales. Como estaba abandonado, llegaba gente a hacer rituales de todo tipo, satánicos, encontraban una serie de altares y de cosas
donde la gente aprovechaba porque la carga, yo creo que energética, para los que creen en energías, ahí hay una carga muy pesada de suicidio, de muerte, de dolor, de sufrimiento. Entonces parece que eso queda atrapado ahí y mucha gente va allá a este lugar buscando historias sobre esa supuesta actividad paranormal. De hecho, muchos visitantes actuales acuden a la casa con ese propósito, de tener una experiencia paranormal y de sentir el temor que muchas personas relatan han vivido ahí y ver esas historias que han sucedido allí de sombras, de luces, de apariciones, de sonidos y una serie de manifestaciones de tipo paranormal. Tremendo, tremendo todo esto porque mira que ahorita hablabas de que en el 2022 iban más de 50 suicidios. Podríamos estar hablando de que se pueden estar quitando la vida alrededor de 100 personas entonces Es que supuestamente el lugar perdió el encanto para algunos suicidas cuando ya podían encontrar los cuerpos, pero eso siguió ocurriendo y ha ocurrido el año pasado y este año y la gente se sigue suicidando allí, Mauro. Pero es que, Mauro, ya para ir cerrando, yo quisiera que miráramos algo que me parece muy interesante y es que existen sitios en los cuales la frecuencia con las cuales las personas se quitan la vida hace sospechar que tengan como extrañas energías, lo que te decía ahora, o que por situaciones religiosas o místicas las personas busquen estos lugares para darle fin al sufrimiento de una forma, digo yo, entre comillas, romántica. Algunas obras de infraestructura nuevas o altas o sobresalientes en las ciudades se han vuelto sitios de suicidio constantes, no sé si te has dado cuenta, pero mira, por ejemplo, que tal vez por la misma tradición humana de querer emular a otros, pues siguen el ejemplo y se van suicidando de esos puntos. Entonces aquí en Colombia existe, por ejemplo, el viaducto de Pereira a Dos Quebradas, que es un puente altísimo y tal vez que puede tener una altura de que más de 150 o 200 metros. Y yo tuve la oportunidad de pasar por ahí, le tuvieron que poner unas mallas para que la gente no se arrojara, que caía a los techos del sí, barrio abajo, hay un barrio, sí. altísimo. Está el puente de la variante de Ibagué, que hace por ahí unos 3 años, 4 años se quitó la vida de una señora, un joven, con su hijo, saltó de ahí al vacío y dicen que se veía como una sombra, al parecer en la grabación que una sombra. Es el puente de la variante de Ibagué, está el viaducto de la Novena en Bucaramanga, que ha matado a mucha gente de allí, está la Torre Colpatria en Bogotá, en donde muchas personas también se han quitado la vida, que es uno de los edificios más altos, si no es el más alto de Bogotá. Y aquí en Medellín hace unos años, Mauro, estaba el Palacio de Justicia, donde de allí la gente se quitaba la vida saltando. Era un edificio por ahí, ponle unos 25, 30 metros, algo así de altura. Y ahora está el metro, donde se suicida. Ahorita pues, es el metro, sí, sí, de hecho, en los tristemente, claro. Así es, de hecho, en los puentes que pasan sobre el metro, si te fijas, debieron colocar también unas mallas. Claro. Porque la gente aprovechaba y caía justo a las vías del metro como tal. Claro, Mauro, pero entonces mira, en el mundo hay sitios legendarios por hacer del suicidio una tradición y una constante, como es el bosque de Aokigahara en Japón. Bien tremendo lo de ese bosque. Sí. Incluso daría tranquilamente para un episodio. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo, como el puente de Nakin sobre el río Yangtze en China, el Golden Gate en California, o el imán del suicidio, que lo llaman así, entre comillas, el imán del suicidio, que es un viaducto muy alto que se llama Príncipe Edward en Toronto, Ontario. Entonces mira que hay sitios que tienen como esa energía y como ese magnetismo negativo para impulsar a muchas personas que quieren acabar con sus vidas a suicidarse allí, pero dejando de un lado la evidente atracción que establecen los sitios altos y simbólicos de una ciudad, de una provincia, de un pueblo, de cualquier lugar. Hay un evento místico y muy misterioso en esta catarata, en el Salto del Tequendama. Si nosotros tenemos en cuenta, Mauro, que la religión tradicional japonesa otorga al bosque de Aokigahara la presencia de demonios y una antigua fama de sitio maldito, es lógico que las personas desesperadas recurran a terminar su vida en él, en ese bosque. Un sitio para la tristeza y el desespero, un lugar adecuado para encontrar el fin. El Salto del Tequendama puede tener un origen místico positivo, pero el mismo Bochica que aparece en el arco iris desaparece allí también, como eventualmente lo harán los suicidas. La historia de Uasawa y Nonseta, los que hablabas ahora,
parece referir en cierto modo a los primeros suicidas del Salto del Tequendama. Bueno, Raúl, vamos llegando al final de este episodio, pero mira, hablamos ahorita de la mansión o ese hospedaje que actualmente es un museo, fue recuperado por dos veterinarios de la región. Compraron alrededor de entre 10 o 11 hectáreas y esto lo convirtieron en una reserva y han hecho pues grandes logros en este lugar. Pero a ti no te ha pasado personalmente, te lo digo, probablemente te ha pasado, yo lo he sentido, y es que cuando entramos a una casa en ruinas que está deshabitada, antigua, se siente una energía pesada. Somos energía y de alguna forma todas esas vivencias y todas esas cosas que han ocurrido impregnan el ambiente de algún tipo de energía, de algún tipo de halo. Hay algo que puedes sentir. Hay algo de alguna manera que se hospeda allí y me ha pasado en muchas ocasiones en estas casas abandonadas. Incluso sabes dónde y tú lo conoces. Trabajamos en algún momento en la misma compañía. Enseguida esta compañía de la que te hablo, no quiero decir el nombre, había un lugar que le llamaban El Lote. Y era una antigua fábrica de transformación del metal. Se sentían energías muy pesadas en ese lugar. Hay lugares que encierran eso y bueno, el Salto del Tequendama tiene toda esa energía, todo ese misticismo y todo ese tipo de encanto como un paisaje hermoso, pero también como algo lúgubre e interesante. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de este episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta y compartirnos. Recuerden que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Estaremos muy atentos a sus sugerencias y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima, Mauro y oyentes. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.